Y ahora, como ya les adelantaba, voy a dar paso a mi compañera Eva Villanueva y también a Darío García de XTV para que juntos analicen la actualidad de los mercados. Pues sí, muy buenos días. Creo que Darío nos está esperando. Darío, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues parece que de un optimismo muy distinto al que disfruta esta mañana nuestro IBEX 35. La semana pasada cumplíamos hitos superando y esta mañana pues ya amanecíamos, ¿no? Bueno, recortes del viernes y hoy todavía más batacazo por debajo de los 8.400 puntos y bueno, con una Europa toda mucho más moderada, ¿no? Sí, en principio el contexto general que debemos tener en cuenta es que el replanteamiento de las restricciones en Europa para el periodo festivo de Semana Santa e incluso estirarlo al verano que va a poner en entredicho la posibilidad del desplazamiento de turistas dentro del ámbito europeo. Por un lado tiene ese aspecto positivo porque recordemos que cuanto más bajos sean los niveles de incidencia, más fuerte deben ser las restricciones para dar el estacazo final al coronavirus. En el aspecto financiero, lógicamente, totalmente diferente, porque lo que está es prácticamente invalidando muchas de las proyecciones de ingresos que precisamente el sector turístico, con carácter general, pues tiene puestas las esperanzas para este verano, ¿no? Y en segundo lugar, pues la noticia de, bueno, pues el haber quitado al gobernador del Banco Central de Turquía por parte del presidente de la República de Turquía, Erdogan, pues también ha puesto en entredicho la independencia del organismo de Banco Central que existe en Turquía con respecto al organismo político como tal, que es el gobierno. Y eso ha hecho que los intereses que tiene BBVA en Turquía pues hayan hecho que haya caído hasta unos mínimos intradiarios de hasta el 8%, porque tiene una exposición muy grande con Garanti Bancassi, y aunque han indicado a primera hora de esta mañana que sus intereses en el país siguen intactos y que esto es pues un efecto colateral dentro del corto plazo, aunque la proyección de largo plazo de la lira turca sigue siendo a que constantemente se siga depreciando y por lo tanto perjudique al BBVA en sus resultados, aunque también es cierto que está acostumbrada a cubrir precisamente esa posición. Y también estaremos pendientes hoy de la rueda de prensa de Jerome Powell, que muy probablemente sea continuista con la rueda de prensa posterior a la decisión de tipos de la semana pasada. Una vez más, Jerome Powell en el punto de atención y bueno, sobre todo también, bueno, en paralelo compite, ¿no? También con lo que es la evolución del coronavirus, las dudas de cuándo realmente va a empezar la recuperación. Parece que el verano no será lo que se soñaba, que tendremos que esperar a las vacaciones de otoño para quienes las disfruten entonces, y vemos cómo IAG se desploma un 4% entre los valores dentro del sector turístico en una jornada en la que estamos viendo también caídas del 1,62% para Meliá Hoteles. También vemos a Amadeus con recortes del 2,28%. Por detenernos en IAG en el sector turístico, ¿cómo lo ves? O empieza por donde quieras. Bueno, pues en el caso de IAG seguimos muy positivos con respecto a los niveles intradiarios máximos perdón, que ha alcanzado durante la semana pasada. De hecho, ha alcanzado los niveles aproximadamente de los 2,5 €, que fueron los máximos que vimos durante el mes de mayo, cuando se inició la segunda ola. Y bueno, pues a partir de ahí retrocesos, aunque dentro de lo previsible, porque recordemos que IAG durante las últimas semanas ha tenido una evolución muy positiva y también está dentro de lo natural un comportamiento correctivo como el que hemos estado viendo en el IBEX 35, que mantiene determinados niveles de soporte clave. Por lo tanto, aunque no nos gusta arrancar la semana de esta manera, en el aspecto de la evolución, si vemos un contexto un poquito más amplio en el espacio temporal, pues bueno, estaba dentro de lo esperado. Aún así, lógicamente, esto obligará a las compañías del sector turístico a revisar sus expectativas. Veremos a ver los índices de cancelación de las vacaciones, sobre todo de los turistas extranjeros, aunque en algunos aspectos, como hemos visto, los turistas alemanes en concreto, pues siguen teniendo esperanzas de poder visitar las Islas Baleares como principal destino turístico. Veremos qué es lo que pasa también con Canarias y algunos destinos dentro de la península, sobre todo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En cuanto a, bueno, más allá de las
del sector turístico, querría que pusiéramos también el foco en esa, parece que hay una relajación en lo que es el rendimiento de los bonos americanos, pese a que seguimos pendientes de todo lo que vaya a decir Powell y en medio de todos los movimientos de los bancos centrales que de hecho nos tienen sumamente expectantes, más allá de la destitución del presidente del Banco Central de Turquía, pero la decisión del BOJ, del Banco de Japón. No sé cómo podemos evaluar o de qué manera nos puede tranquilizar esa relajación de esos bonos americanos. Bueno, hay que tener en cuenta que la relajación que estamos viendo hoy, los términos de rentabilidad que tenemos en la jornada, son superiores a los que teníamos el lunes de la semana pasada. Por lo tanto, comparativamente hablando, con una sola semana vista, con lo que vimos a finales de la semana pasada, pues estamos mejor. Pero realmente, en la situación en la que nos encontramos ahora, sigue siendo muy negativa en cuanto a que los bonos están descontando una recuperación económica muy por encima de la que en la situación real, de la economía real, pues se está dando. Y eso, lógicamente, también no solo dependerá mucho si va a haber algún tipo de cambio en los comentarios de Jerome Powell de la jornada de hoy, sino que recordemos que además este viernes tenemos datos de inflación en Estados Unidos y, salvo sorpresa, en principio deberíamos ver un estatismo por parte del organismo central norteamericano con respecto a sus políticas, y eso lógicamente pues va a seguir denostando la incertidumbre en los mercados. Seguiremos viendo en algunos casos rupturas de nuevos máximos porque ese sentimiento seguirá prevaleciendo, a no ser que de manera explícita la Reserva Federal actúe, porque recordemos que la semana pasada se empezaron a repartir los cheques ayuda de ese estímulo de 1.900 millones de dólares, que se descontaba que entre un 40 y un 60% de ese importe iría a los mercados. Por lo tanto, en este caso veremos cómo se seguirán disparando los precios en el mercado, mientras que no se generará riqueza en la economía real y seguirá generando una disparidad de comportamiento entre ambos componentes que seguirá poniendo en duda si la situación actual de los mercados, sobre todo en Estados Unidos y en el DAX alemán, un poco en cuanto al aspecto en Europa, pues es sostenible. Decías que este viernes, por cierto, el bono en 1,68%, este viernes inflación en Estados Unidos, PIB en España, y acabamos de conocer cómo Barclays ha recortado las previsiones de crecimiento del PIB de la eurozona para 2022. Con estas previsiones, no sé hasta qué punto crees que el mercado va a poder seguir apostando por las subidas o va a seguir agarrándose a una fecha de recuperación más o menos lejana. Bueno, en este caso muchas de las previsiones en cuanto a crecimiento del Producto Interior Bruto son asumibles y son realistas. Sin embargo, van acompañadas de un no crecimiento de los precios, algo que no es sostenible. Entonces, veremos a ver cuál de los dos factores acaba cediendo frente al otro. Si realmente veremos una recuperación en los precios alineada con la estimación de crecimiento de la eurozona y también en Estados Unidos, porque en este caso va muy alineado, o si por el contrario veremos un estancamiento de los precios, como prevé en este caso tanto en la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, y eso implicará también que no tendremos un crecimiento en base a las expectativas que ambos organismos centrales pues tienen proyectadas. Entonces, en cualquiera de los dos casos veremos o un sobrecalentamiento de la economía o una reducción de las expectativas que en las próximas comparecencias y revisiones de estos organismos, pues lógicamente deberán corregir a la baja. Veremos a ver esos movimientos en qué quedan, y de momento y en medio de tantas expectaciones y sustos por aquí y por allí, Darío, no sé dónde apuntarías una recomendación. ¿Cuál sería tu consejo en este arranque de semana pre-Semana Santa? Pues en este caso, y aprovechando el comportamiento que tuvo Volkswagen la semana pasada, y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de las acciones que cotizan en Estados Unidos, el ADR, que son menos líquidas y sin embargo son las que más crecimiento han tenido, deberemos prestar mucha atención al sector de la automoción en cuanto a aquellas compañías que fabriquen vehículos eléctricos, enchufables, híbridos, etcétera, porque va a ser el único factor común que permita comparar al sector automovilístico tradicional, de motores de combustión, eléctricos o de gasolina, con compañías 100% eléctricas como, por ejemplo, Tesla o NIO. Entonces, veremos una carrera en cuanto a las proyecciones de entregas de vehículos eléctricos, que fue precisamente lo que hizo disparar a Volkswagen la semana pasada, y deberíamos ver algo análogo, como por ejemplo en BMW, que ha revisado al alza las entregas de vehículos eléctricos para este año 2021. Esa gran apuesta de eliminar
esas emisiones. Pues apuntadas quedan esas recomendaciones y en ADRs, ¿no?, que decías, americanos de Volkswagen. Darío García, analista de XTB, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo de análisis y de consejos, de recomendaciones. Gracias y feliz semana. Igualmente, Eva, buenos días. Y nosotros vamos a dejar aquí este tiempo de análisis, Leticia, con un IBEX 35 que se sitúa en los 8.382 puntos. Muchas gracias, Eva. Gracias también a Darío García de XTB.